Efesios 6, 13 y 14. Y vamos a empezar el tema de la armadura de Dios. El tema de la armadura de Dios lo vamos a dar en varias partes porque es importante entender, de alguna manera, cuando comprendemos que estamos en una misión y esa misión es predicar el evangelio y es llenar toda la tierra con la presencia de Dios, con la luz de Dios, con el amor de Dios, con el evangelio de Dios, pero que este mundo fue tomado por las tinieblas y fue tomado por el enemigo porque a causa del pecado de Adán, el enemigo tuvo derechos legales para gobernar sobre este mundo. Entonces logramos entender que en nuestra misión va a haber una guerra, va a haber una oposición. Sin embargo, estamos del lado ganador, pero eso no implica que la victoria está asegurada. Por supuesto, la victoria sí está asegurada si nosotros seguimos las reglas de la lucha, porque no es una guerra, sino es una lucha deportiva que tiene reglas. El enemigo tiene reglas, que es que no puede poner una tentación que no tenga salida y muchas otras cosas, pero también nosotros tenemos que seguir las reglas de usar las armas correctas y hoy vamos a empezar ese tema. Entonces, debemos de tener bien claro que por cuanto tenemos una comisión, esa comisión conlleva una oposición y nos conduce a una lucha que pelear y a una batalla que ganar. Pero como vimos la semana pasada, la lucha no es física, es espiritual. Los enemigos no son físicos, son espirituales y son sumamente poderosos. Pero Dios nos ha dado los recursos para ganar. Leo Efesios 6, del 13 al 17, para tener el contexto de que hay varias armas, aunque obviamente no nos va a dar tiempo de ver todas. Dice la palabra en Efesios 6, 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La sección empezó en el verso 10 de Efesios 6, donde Pablo nos recuerda que tenemos que recibir del Señor nuestra fuerza. Del verso 11 al 13 nos exhorta a apropiarnos del poder de Dios y explica que los enemigos son sobrenaturales. Del 14 al 17 va a explicar el armamento y luego va a terminar mostrando cómo la oración es fundamental y esencial en esta lucha espiritual. Específicamente, la clase pasada nos enfocamos en explicar cómo los principados y potestades son entidades espirituales que crean un ecosistema basado en principios donde hay movimientos de poderes y que crean ambientes que le permiten al hombre vivir en un mundo sin Dios. Explicamos que hay principados y potestades detrás de la economía del mundo, detrás de las culturas, detrás de los deportes, detrás de los negocios, detrás de las profesiones. ¿Por qué? Porque tratan de darle un mensaje al hombre: tú no necesitas a Dios. Tu vida puede ser exitosa o puede ser feliz o puede tener sentido sin necesitar de Dios. Ahí es donde están, pero no solamente eso, también hay religiones que creen, que le hacen creer al hombre que está buscando a Dios cuando en realidad no están conectando con Dios. Esas personas no están teniendo una conexión real y verdadera con Dios, tienen solamente una religión, y ahí es donde obviamente Pablo menciona las doctrinas de demonios y menciona doctrinas falsas que iban a venir. Cristo habló mucho de falsos maestros, de falsos profetas. Explicamos que luego de los principados y potestades están los gobernadores de las tinieblas, que son espíritus específicos que buscan esclavizar a los hombres por medio de filosofías, por medio de doctrinas, de tradiciones, de costumbres en contra de Dios. Y también están las huestes, que incluyen demonios y espíritus inmundos. Sabemos que los demonios son este tipo de espíritus que buscan esclavizar y destruir a una persona, quieren poseerla. Los demonios buscan esclavizar
generalmente destruir a una persona. Muchas personas que se suicidan son movidas por un demonio, o aún que matan a otros, muchos homicidas también son movidos por demonios. Los espíritus inmundos no son tan fuertes como los demonios y simple y sencillamente buscan un lugar donde habitar y donde de alguna manera saciar el deseo, la adicción que tienen por cierto pecado o por cierta área. Pero al final de la semana pasada dejamos en claro que la verdadera lucha espiritual no consiste en echar fuera demonios. Esa es una de las señales que acompañan a la fe de los creyentes y que se puede manifestar también en personas ni siquiera que son salvas, porque van a haber personas que no son creyentes y que le van a decir al Señor que en su nombre echaron fuera demonios, porque aprendieron a echar fuera demonios aún cuando no eran creyentes. Y explicamos que la batalla contra principados y potestades no se trata de reprender, no se trata de dar golpes al aire, no se trata de correr sin sentido, sino se trata de anunciar la verdad, de anunciar el evangelio, de aclarar el misterio. ¿Por qué? Porque cuando la gente se da un día despierta de que en realidad en el sistema es simple y sencillamente un esclavo y que lo que le prometió el dinero, la felicidad que le prometió el dinero o el poder o la fama o la aceptación de las personas no se lo dio, entonces están abiertos a oír que en realidad hay un Dios en quien hay verdadera vida y en quien hay verdadera libertad. Pero para eso el hombre tiene que ser abierto sus ojos por el Espíritu a que los principados y las potestades lo están manteniendo en esclavitud. Obviamente no necesita saber que son principados y potestades. Una de las cosas interesantes es que hay quienes pueden llegar a decir, como los principados y potestades y los poderes del mundo usan las doctrinas y usan leyes, porque vimos cómo se basan en rudimentos y cómo usan la misma Biblia para esclavizar a las personas. Entonces alguien podría decir, no, entonces mejor no estudiemos la palabra. Y la respuesta es, con las armas que vamos a ver, de ninguna manera es una opción. Por el contrario, la armadura del creyente solo se obtiene al estudiar, comprender y creer lo correcto, creer la verdad. Empiezo en el verso 13, dice, dado esto, tomad toda la armadura completa de Dios para que estéis fortalecidos para resistir en el día malo. Y una vez que hayas preparado todo, estar firmes. Dado esto, es dado que tenemos esta batalla que no es una guerra, sino es una lucha porque tiene reglas, pero que es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y una serie de entidades espirituales, entonces tenemos que tomar la armadura. Tenemos que hacer uso de los recursos que Dios nos ha dado porque hay seres malignos, poderosos y estratégicos que están gobernando el mundo en el que vivimos y que están encegueciendo a las personas de que necesitan de Dios y a veces tratan de hacernos creer a nosotros mismos de que no necesitamos a Dios en nuestra vida. Y entonces es importante que tomemos las armas. ¿Para qué? Para que podamos resistir con éxito, para que podamos terminar firmes, para que podamos mantenernos en victoria, para que podamos estar posicionados en la verdad, para que podamos seguir avanzando en la comisión de predicar el evangelio, de anunciar lo grande que es Dios. Entonces, definitivamente aquí la palabra tomar es un verbo que se usaba en conexión con tomar las armas. En Jeremías 46:3 se usa esta palabra y dice preparar escudo y broquel, que era obviamente tomar las armas. Pero lo que Pablo está enfatizando, ya lo dijo en el verso 11, que el objetivo es estar firmes, y aquí lo vuelve a decir, el objetivo es mantenernos firmes. Y este mantenernos firmes, que también se traduce resistir, tiene que ver con que mantener el avance, con que en lugar de retroceder o en lugar de permanecer inactivos, seguir conquistando, seguir creciendo. Aparece en algunos pasajes del Antiguo Testamento que, por ejemplo,
Levítico 26:37 dice, tropezarán los unos y los otros como si hieran ante espada, aunque nadie los persiga, y no podréis resistir o no podréis permanecer firmes delante de vuestros enemigos. Ese es el verbo que Pablo está usando en el griego que aparece en la versión Septuaginta, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento. Otro pasaje donde esta palabra aparece es estar firmes, es Josué 7:13. El Señor le habla a Josué y le dice, santifica al pueblo, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, hay anatema en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que no hayáis quitado el anatema. Entonces, tanto Levítico 26:37 como Josué 7:13 dice que si hay pecado en nosotros, no podremos estar firmes. Entonces, tomar la armadura de Dios tiene que ver con desplazar las mentiras y con desplazar el pecado. Tú no te puedes vestir de la armadura si primero no te has arrepentido. Por eso una de las armas es la fe, pero no hay fe sin arrepentimiento. Arrepentíos y creed. El arrepentimiento es precursor de la fe. Jueces 2:13-14 también dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el fuego de Jehová, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. O sea, vemos en la historia de Israel, y Pablo nos recuerda que la historia de Israel se escribió para nuestra enseñanza, que el enemigo ganó terreno al pueblo y que les impidió vivir en la paz y en la libertad que Dios quería que vivieran. Y estamos exactamente en la misma posición. Somos salvos en Cristo, tenemos una nueva identidad, estamos unidos a Él, tenemos los derechos, por así decirlo, legales para vivir en una completa dependencia de Dios, paz, felicidad, gozo pleno. Pero si le damos lugar al pecado, es al mismo tiempo darle lugar al enemigo, y es lo que significa no poder resistir. ¿Qué pasa si no resistimos? No vamos a poder hacer frente, no vamos a vivir en el nivel de bendición que Dios nos diseñó para vivir, ni vamos a poder cumplir la misión para la cual Dios nos comisionó como iglesia, que es llenarlo todo con la presencia de Cristo, con el evangelio de Cristo, con la luz de Cristo. Ahora, Pablo dice que hay un momento específico en el cual se va a dar la batalla. Pablo le llama el día malo. Y el día malo quiere decir de que aunque estamos constantemente en una misión, hay momentos específicos, hay días específicos en que nos toca subirnos al ring, por así decirlo, en que nos toca presentar la lucha. Y vamos a explicar cuáles clases de días malos son los que vienen a nosotros. Teodoreto de Ciro, uno de los padres apostólicos, comenta, Pablo llama día malo al día de la batalla, cuyo nombre le viene del diablo, que es el maligno que obra en él. La palabra malo y maligno es la misma en el griego, y de alguna manera el día malo tiene que ver con el día del maligno, el día en el que el maligno, y obviamente ya entendimos que no es directamente el diablo, sino que es cualquiera de sus asociados, cualquiera de los integrantes de su reino de las tinieblas, se presenta a nosotros. Obviamente aquí han habido muchas interpretaciones, solo las voy a mencionar. Algunos han dicho que el día malo va a ser la tribulación final, lo cual obviamente no tiene mucho sentido porque Pablo le está hablando a una iglesia que la mayoría de creyentes iba a morir antes de la segunda venida de Cristo. Y por el contrario, lo que yo creo es que cuando Pablo y Cristo hablan de la tribulación de los últimos tiempos, es una tribulación que siempre ha existido y que solamente se va acelerando conforme llega el día. Cristo dijo, ¿verdad? O sea, esto ya es principio de dolores, esto ya es tribulación, pero que así como los dolores pues van siendo más frecuentes y más intensos, así va a ser las señales para la venida del Señor, ¿verdad? Hay un salmo, por ejemplo, el Salmo 41:1 nos dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo el Señor lo librará. Y ahí, obviamente, el salmista no está pensando ni en tribulación, ni en tiempos finales,
o sea, no tenían esas ideas instaladas porque ellos esperaban una única venida del Mesías, no sabían que el Mesías iba a venir en dos venidas, y lo que está diciendo es que el que ejerce misericordia en un momento de necesidad, Dios va a estar ahí para mostrarle misericordia, y el día malo simple y sencillamente está haciendo referencia al momento de la necesidad. Salmo 49:5, el salmista dice: ¿por qué de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis enemigos me rodee? Sabemos que tanto José como David y como todos los que prefiguraban a Cristo tuvieron épocas de bonanza y días malos, días de prueba, días de persecución, y es lo mismo para nosotros, ¿verdad? No todos los días de nuestra vida son malos, no todos los días de nuestra vida son de prueba, pero vivimos en una época de días malos. Digamos, Pablo habla, por ejemplo, en Efesios 5:16, él ya dijo: aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. O sea, hay días malos atravesándose, sucediendo de manera continua y constante en esta época en que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, como también leímos en otra de las clases en Apocalipsis 12, y en Gálatas 1:4 nos dice que Cristo se dio a sí mismo para liberarnos de este presente siglo malo. Entonces Pablo también enfoca que todo el siglo presente es malo, y es malo porque, como nos dijo Teodoreto, está gobernado por el maligno. La experiencia del día malo viene en distintos intervalos a lo largo de la vida de nosotros, a lo largo de la vida del pueblo de Dios, cuando los poderes de la oscuridad ejecutan sus estrategias por un esfuerzo de hacer caer a los creyentes. Un comentarista se refiere al día malo como un tiempo de ataque satánico decidido, y otro le llama el periodo de tentación violenta. Por ejemplo, recordamos cuando Cristo le dice a Pedro: Simón, Simón, el enemigo, Satanás, te ha pedido para zarandearte. Ese era el día malo, el día de la zaranda. El día que Jesús le habló y los días antes no habían sido días malos. El día que vieron milagros de Jesús no habían sido días malos, pero iba a venir un día malo donde lo iban a confrontar y donde él se iba a ver acorralado por su búsqueda de aprobación y por el temor a la muerte y por el abandono de Cristo y por las dudas, e iba a terminar negando a Jesús. Ese iba a ser un día malo, el día de la tentación, que no la iba a ganar, para demostrar que no era tan valiente como se creía, ¿verdad? Pero ese era el día malo, y Jesús oró para que la fe de Pedro se mantuviera firme a pesar de que no iba a ser aprobado en el momento en sí de la tentación. Hay 3 clases de día malo. Quiero explicar esto. Número 1 está el día de la tentación o prueba. Número 2 está el día de la disciplina, y número 3 está el día de la tribulación. Hermanos, es importante aprender a discernir el tipo de circunstancia que enfrentamos. Es de vital importancia para nuestra vida, porque nuestra respuesta acertada depende de ello. Empecemos con el primer clase de día malo, el día de la tentación o de la prueba. El propósito de la prueba o de la tentación, obviamente, ¿qué propósito tiene un examen? Que logremos ser aprobados. Y ese es el propósito por el cual permite Dios las tentaciones, que al mismo tiempo son pruebas para buscar nuestra aprobación. Y estas pruebas no tienen solo que ver con situaciones difíciles, también tienen que ver con situaciones de abundancia, también tienen que ver con ascensos, también tienen que ver con aquello que tienta nuestro orgullo, nuestra comodidad, nuestra búsqueda de poder. Santiago 1, 2 y 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Perfecto. Ahora el verso 12 al 14. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman.
Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Eso es importante. Santiago usa la palabra prueba y tentación. La palabra es la misma y se puede traducir prueba y se puede traducir tentación. Y lo que Santiago está diciendo es que cuando la tentación viene, Dios a veces permite circunstancias para probarnos. Y entonces alguien puede decir, Dios me está tentando. Y entonces Santiago explica, no. La tentación viene de ti. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo tal vez tonto, ¿verdad? Pero alguien deja enfrente de ti un billete de alto valor. Y tú sabes qué es, pero tú sabes que la persona pues no se da cuenta y tal vez la persona tiene mucho dinero y tú sabes que no lo necesita. Entonces es una prueba y al mismo tiempo es una tentación. Es una prueba para ver si tú apruebas como una persona honrada, pero al mismo tiempo es una tentación de robar. Ahora, Dios no está permitiendo que la persona deje el billete porque Dios quiere que tú te conviertas en ladrón. No, Dios quiere que tú manifiestes la honradez y la honestidad en la que Él te ha dicho que Él quiere que camines y Él permite que eso pase, que no es algo negativo necesariamente, pero al mismo tiempo el enemigo, y no ni siquiera solo el enemigo, tus deseos, porque dice que la tentación viene de nuestros propios deseos, es agarrar el billete, ¿me entiendes? Imagínate un billete de $1,000, yo sé que no existen, pues, pero si existieran, entonces cualquiera va a tener va a sentirse seducido a tomarlo. Ahora es lo mismo en una situación negativa, viene una enfermedad, ok, Dios está viendo si tú valoras más lo eterno que lo temporal, si tú valoras más la vida que tu salud, si tú valoras más el hecho de que Él está contigo y que tienes más que simple y sencillamente la salud, pero al mismo tiempo el enemigo y tus deseos es reclamar, es quejarte, es aún maldecir a Dios, ¿verdad? Entonces, la misma situación negativa es al mismo tiempo prueba que busca de parte de Dios una aprobación, porque Dios quiere darnos una recompensa y al mismo tiempo es una tentación. Porque tanto en las circunstancias difíciles somos probados para dar fruto y Dios está esperando fruto de perdón cuando alguien nos ofende y al mismo tiempo el enemigo y nuestros deseos nos están tentando a vengarnos, a reclamar, a buscar generar un rencor, un odio y cómo salir ganando y cómo demostrarle a la otra persona que no se puede burlar de nosotros o ofendernos. Y Dios está buscando que aprobemos con amor y con gracia, diciendo, Dios me ha dado tanta gracia y me ha soportado tanto, yo voy a pasar por alto la ofensa de esta persona. Entonces, todo circunstancia, no solamente difícil, sino también situaciones de abundancia, alguien se gana la lotería, por ejemplo, entonces Dios está queriendo que la persona apruebe el examen de generosidad y diga, ok, voy a, qué sé yo, pagar mis deudas, pero también voy a bendecir a ciertas personas que están en necesidad y por otro lado, el enemigo te va a tentar a no compartir nada con nadie, lo cual no sería correcto. Y acabamos de mencionar un versículo que dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Esa es la primera manifestación del día malo. La segunda manifestación del día malo es la disciplina. Y aquí quiero que vayamos a Hebreos 12, 7 y 8. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos.
La prueba viene para buscar nuestra aprobación, para buscar nuestro crecimiento. La disciplina, por el contrario, es cuando nos salimos de la ruta, cuando nos salimos del camino, cuando estamos teniendo una conducta equivocada y el Padre nos quiere retornar a la ruta correcta, nos quiere modificar la conducta equivocada. Y la disciplina generalmente se manifiesta como consecuencia de nuestros pecados. O nuestros pecados traen una consecuencia, sembramos algo, cosechamos algo, pero al mismo tiempo Dios nos dice, ves que esto no te conviene, ves que este camino no es el correcto. Entonces Dios nos disciplina con amor, haciéndonos ver que nuestros pecados tienen una consecuencia. Eso hay que entenderlo, porque cuando estamos en una situación difícil, hermanos, hay veces que es una prueba de parte de Dios que podemos aprobar, que al mismo tiempo el enemigo nos tienta para pecar, pero hay veces que no es que vino de la nada, a veces son consecuencias de nuestras decisiones y tenemos que entender y decir, esto es una consecuencia, tenemos que aprender a discernir eso y tenemos que reaccionar y decir, Señor, gracias porque me estás enseñando la lección, gracias porque me estás mostrando que me salí de la ruta, que me salí del camino, que actué de manera equivocada. Y entonces regreso. Ahí no necesariamente se está buscando un fruto, sino se está buscando un arrepentimiento, un volverse al actuar correcto. Obviamente también, por así decirlo, sería en todo caso el fruto de arrepentimiento, pero en el caso de la prueba es más ganar un examen y aquí es más regresar al camino. Y la tercera forma del día malo es la tribulación. La tribulación tiene que ver con persecución y realmente la tribulación no es algo, la prueba y la disciplina son un poco más personales en el sentido que son dirigidas para un crecimiento o para un redireccionamiento. La tribulación viene como resultado de vivir en un mundo quebrado. La tribulación incluye el COVID-19, que no es consecuencia de tus pecados, ni tampoco es una tentación específica y única exclusivamente para ti, porque todo el mundo lo ha sufrido. Incluye hambres, incluye guerras, incluye dificultades económicas, incluye desempleo, incluye terremotos, incluye también persecución. El objetivo de la tribulación es darnos la oportunidad de participar con Cristo de sus padecimientos y de alguna manera también se abre la puerta para manifestar la vida del Espíritu, el gozo del Espíritu, desarrollar la paciencia. Veamos Juan 16:33. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. La persecución la van a encontrar en el mundo, o sea, las enfermedades las van a encontrar en el mundo van a haber guerras, en el mundo va a haber gente que se va a pelear con ustedes, va a haber gente que les va a oponer, pero su paz debe depender de mí, no del mundo quebrado en el que les rodea. Yo ya vencí al mundo y yo tengo un mundo mejor para ustedes y durante estén en ese mundo y venga persecución, vengan tribulaciones, vengan aflicciones, tienen que aprender a resistir. Yo les voy a dar las armas para resistir. Veamos 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es una tribulación momentánea, pero tiene el objetivo de producir un peso de gloria. Es una tribulación que no es personalizada, o sea, todos vamos a pasar por ciertas tribulaciones y obviamente en ciertos países van a ser peores, en ciertas épocas de la historia van a ser peores. Cuando se persigue el cristianismo, los persiguen a todos, ¿me entiende? Pero si lo entendemos en nuestra unión con Cristo, decimos, Señor, esta es una oportunidad para participar contigo de tus padecimientos y esto me va a llevar a participar contigo de tu gloria. Entonces, es importante entender que estos 3 escenarios diferentes de la vida cristiana, los 3 son incómodos, pero son de gran beneficio espiritual. Cada uno en lo particular nos hace crecer. Número 1, el primero, porque ganar un examen nos lleva a otro nivel. El segundo, porque andar en el camino equivocado nos va a llevar a perder y caminar en el camino correcto nos permite avanzar. Y el tercero, porque nos ayuda
a recordarnos que la naturaleza de nuestra salvación es espiritual y eterna, y que en este mundo vamos a tener aflicción, y entonces nos ayuda a conectarnos y a refugiarnos, a desarrollar una mayor relación con el Padre en medio de las circunstancias difíciles que a todos en el mundo les acarrean. Ahora, ¿por qué es importante detectarlos? Porque alguien puede en una prueba o en una tribulación estar pensando que es consecuencia de su pecado, y eso es incorrecto, y solo va a estar cargando con una culpa que no le corresponde. O por otro lado, alguien puede creer que es el enemigo atacándole cuando son consecuencias de su pecado, y es también incorrecto porque no está aprendiendo la lección de que hay algo que él tiene que cambiar. O por otro lado, alguien puede creer que el COVID es una tentación cuando no necesariamente es una oportunidad para conectarnos, para desarrollar una mayor relación con Dios, sino obviamente a veces se entremezclan, ¿verdad? Y en algún momento que alguien le dé COVID, pues pasa a ser una prueba y una tentación, porque ya se confronta con sus temores y bueno, etcétera, etcétera. Pero sí es importante diferenciar, porque aunque pueden en algún momento estar mezclados, también pueden estar separados. Sigue diciendo el verso 13, y habiendo acabado todo, dice la versión 60, pero cuando nos vamos al griego, la mejor traducción es una vez que hayáis preparado todo. La palabra aquí que se traduce acabado, se puede traducir tanto preparado como acabado, pero en el contexto todavía no se ha dado la batalla, todavía no, Pablo no ha explicado las armaduras, y como no se ha librado la batalla y no se ha conseguido la victoria, es mejor exaltarlo como les voy a decir las armas para que se preparen. Y si ustedes se preparan bien y todas las armas, van a poder estar firmes en cualquier momento que venga el día malo. Entonces Pablo nos va a dar claves en las armas que vamos a empezar a ver, para que independientemente que vamos a atravesar tiempos de prueba o tentación, tiempos de corrección o disciplina y tiempos de tribulación, para los tres escenarios, estas armas nos van a ayudar a permanecer firmes. Quiere decir, nos van a ayudar a no caer, a no derrotarnos, a mantener nuestra confianza en Dios, nuestra fe, nuestro ánimo seguro, y a seguir avanzando en ser luz. O sea, no hay nada más agradable para Dios que ver que un hijo está haciendo luz en medio de un momento de oscuridad, en medio de un momento de prueba, que está dando fruto, que le está agradando, que está mostrando a Cristo, que está mostrando paciencia. Ese es el objetivo de la lucha, también darnos esa oportunidad de mostrar la victoria de Cristo a través de nosotros. El hecho de que el enemigo, en lugar de avanzar, va a retroceder. Lo que está diciendo aquí, en otras palabras, es que debido a la certeza que los creyentes tendrán que enfrentarse a ataques demoníacos concertados, a tribulaciones, a pruebas, a tentaciones, deben madurar en el conocimiento profundo de los dones de Dios, que Pablo va a darles una imagen de armas, y deben cultivar esas prácticas esenciales, porque esa es la manera de depender del poder de Dios, y esa es la manera de permanecer firmes. De hecho, la Vulgata Latina dice, en este estar firmes, para que habiendo acabado todo esté firmes, dice et omnibus perfecti estate, que de alguna manera se leería para que puedan terminar o conservar el estado de perfección. Y ese estado de perfección tiene que ver con esa unión de madurez en Cristo, para que puedan demostrar la perfección de Cristo en su espíritu y para que el alma pueda seguir siendo perfeccionada. Aquí el estar firmes podría, de alguna manera, para ponerlo en un contexto entendible, sería que durante la tentación ustedes mantuvieron la identidad de santos y no pecaron. Que durante el dolor mantuvieron la identidad de creyentes y se refugiaron en Dios. Que durante el rechazo mantuvieron la identidad de que son aceptos en el amado y no se deprimieron. Que durante la división mantuvieron la identidad de cuerpo y siguieron peleando y procurando por la unidad y por la paz. Que aún ante la caída, porque a veces también resbalamos y caemos,
mantuvieron la identidad de haber sido predestinados para ser adoptados hijos y para ser hechos santos y sin mancha, y eso los hizo volverse a Dios y volver a levantarse y seguir corriendo. O sea, todo se trata de mantenernos firmes en la identidad que tenemos en Cristo, que Pablo explicó con detalle en los capítulos 1 a 3 de la carta. Entonces, aquí es bien importante. Por otro lado, estar firmes no tiene solo que ver con estar a la defensiva y que el diablo huya, también tiene que ver con avanzar. Y obviamente hay dos armas que muestran el lado ofensivo. Algunos solo ven la espada como el lado ofensivo, pero el mismo calzado es un arma ofensiva porque el calzado está para caminar, y si se camina es porque se tiene que avanzar, y no podemos olvidar que la iglesia tiene la misión de llenarlo todo, como lo dice Efesios 1:23 y Efesios 4:10. Cristo subió a los cielos para llenarlo todo, y para eso equipó a su iglesia. Estar firmes no se debe de entender en el sentido de estar quietos, sino en el sentido de avanzar con firmeza. Luego pasamos a la sección de las armas y Pablo comienza nuevamente: estad pues firmes, y nuevamente él está enfatizando la manera de estar firmes, la manera de resistir, la manera en que el enemigo no avance, la manera en que el enemigo no gane ventaja, no gane terreno, sino que al contrario, nosotros le ganemos terreno al enemigo, liberando almas, liberando vidas del engaño no solamente de la incredulidad de los que no creen en Cristo, sino de los que aún creyendo en Cristo están viviendo no la vida de bendición que deberían de estar viviendo, sino una vida donde el enemigo les ha engañado, y aunque son vivos parecen muertos entre los muertos, están dormidos entre los muertos. Vamos a ver que son prácticamente 6 armas, aunque si tomamos la oración no tiene una metáfora, pero digamos serían 7 contando la oración. La verdad como cinturón, la justicia como coraza, la preparación para compartir el evangelio como calzado, y estos 3 primeros están conectados, y estos 3 primeros se reciben por el entendimiento. Estos 3 primeros tienen que ver con fundamentos doctrinales. Luego la cuarta arma es la fe como escudo, y esta cuarta arma de alguna manera es el llevar las 3 primeras armas del entendimiento a una convicción, a una confianza, a una práctica. Luego están los otros 2, que es la salvación como casco y como yelmo, como casco, y la palabra de Dios como espada del Espíritu, y estos pasan del entendimiento y de la convicción a la práctica, a las palabras y a los actos. Entonces la salvación vista como práctica son las últimas 2 armas que está hablando y actuando desde la identidad de salvos. La fe es abrazar la verdad y hacerla una convicción, y las primeras 3 tienen que ver con entender quiénes somos en Cristo, de qué trata el evangelio, qué abarca nuestra salvación. Y entramos al primero, que es el que vamos a cubrir en esta noche. Dice: estad pues firmes al ceñir la verdad alrededor de vuestra cintura, o ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la primera arma es la verdad. Y la verdad se refiere tanto a conocer la verdad como a adoptar y practicar la verdad. Tiene que ver con las 2 cosas. En primer lugar, es la 4ª vez que aparece el verbo estar firmes en este contexto. Y obviamente hay un fuerte énfasis en que no podemos, hermano, dejar que el enemigo nos bote. No tiene sentido haber creído en Cristo, haber recibido todas las bendiciones espirituales, estar conectado con Él y estar dormido entre los muertos. No tiene sentido ser improductivo espiritualmente. No tiene sentido que no marquemos una diferencia con aquellos que no creen en Cristo. No tiene ningún sentido ser cristiano para no serlo, para no vivirlo, para no expresarlo. Y por eso hay tanto énfasis en estar firmes. Por favor, no estén dormidos. O sea, tienen un llamado a estar firmes. Entonces, lo primero que vemos es ceñidos o al ceñir. La imagen de ceñir alrededor de la cintura expresa la idea de preparación para la acción o preparación para un viaje.
Hay varios pasajes donde los encontramos, por ejemplo, en Éxodo 12:11, Dios le dice a los israelitas que al celebrar la Pascua debían de comerla ceñidos vuestros lomos. ¿Por qué? Porque iban inmediatamente después de comer la Pascua a iniciar el viaje para salir de Egipto. Y en el viaje iban a cargar sus casas, iban a cargar sus cosas, iban a hacer fuerza, iban a cargar a sus niños, a sacar sus rebaños. Entonces debían de comer ceñidos los lomos. En Jeremías 1:17, Dios le dice a Jeremías, tú pues ciñe tus lomos, levántate y dile lo que yo te mande. No va a ser fácil, te van a hacer oposición, pero tú tienes que estar preparado. Yo te voy a librar, le dice el Señor a Jeremías. En lo físico, es una acción que protege de lesiones, de formación de hernias y que también nos ayuda como a medir los límites de hacer un esfuerzo. Veamos qué dice Lucas 12:35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. La idea del pasaje es estar expectantes a la venida de Cristo, y la idea del pasaje es no se duerman. En ese tiempo obviamente se quitaban el cinturón para estar más cómodos para poder dormir. Pero la idea del pasaje es estén listos, porque en cualquier momento viene el Señor y tienen que salir a recibirle, tienen que servirle. Trae quizás su equipaje y hay que entrar a la maleta, no lo sé, pero la idea es estén preparados para la acción, que sus lomos estén ceñidos, y eso tiene que ver con la preparación mental, y que sus lámparas estén encendidas, y eso tiene que ver con la oración, con la comunión con Dios, con la comunión con el Espíritu Santo. Ahora, ¿de dónde viene la imagen de dónde saca Pablo la imagen de ceñir los lomos con la verdad? Algunos dicen que Pablo está pensando en el soldado romano, pero vamos a ir viendo en estas clases que Pablo no está pensando en el soldado romano cuando habla de la armadura, sino está pensando siempre en Cristo y en las profecías acerca del Mesías. Vamos a ver que aquí Pablo está citando Isaías 11:5, y ahorita lo vamos a leer, pero solo déjeme decirle de que todo el capítulo 11 de Isaías es uno de los anuncios de la venida del Mesías, dividido en 2 estrofas. Consta de 2 poemas, mejor dicho, y el primer poema, que es del verso 1 al 9, habla sobre el rey, sobre la naturaleza de su gobierno y sobre el mundo paradisiaco donde él va a reinar. Y el segundo poema, del verso 10 al 16 de Isaías 11, trata sobre todas las personas del mundo siendo reunidas bajo su estandarte, bajo su gobierno. Pablo en toda la carta a los Efesios ha hecho alusiones a Isaías, y lo empezó haciendo en la oración de Efesios 1:17, cuando oró por un espíritu de sabiduría y de revelación, y también en el capítulo 2, del 18 al 12, nos contó cómo en Cristo está siendo reunido todos los pueblos, y parece que en Efesios 1:17 está citando Isaías 11:2, y en Efesios 2, del 12 al 18, está citando Isaías 11, del 12 al 13. Eso no lo vamos a leer porque son cosas que ya vimos, pero quiero que leamos Isaías 11, del 1 al 5. Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Se deleitará en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ok. Los versos 1 al 2 hablan de su ascendencia y de su herencia, de los dones que tiene, de la llenura del Espíritu, y hablan también de que es descendiente de David. Los versos del 3 al 5 se refieren a su reino, y los versos del 6 al 9 van a hablar de su mundo perfecto, aunque por causa del tiempo no los vamos a leer. Pero quiero enfocarme en el verso 3, dice: no juzga según la vista de sus ojos, no se va a llevar por las apariencias, ni sentencia por lo que oigan sus oídos, no se deja llevar por los rumores.
sino que juzgará con justicia a los pobres. Él viene para defender a los pobres y sentenciará con equidad por causa de los afligidos de la tierra. Él viene para eliminar la opresión. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Si ustedes ven en el tema del ver y del oír, ahí vemos el espíritu de sabiduría, inteligencia y consejo. Y en el segundo tema, donde juzga con justicia, hiere, vemos el poder, vemos el conocimiento, vemos el temor de Jehová, que sabe que Dios está viendo cómo juzga. Y entonces pasa al verso 5, y el verso 5 dice, y será la justicia cinto de sus lomos, y la verdad el ceñidor de la cintura. Aunque unas versiones traducen fidelidad, en el hebreo la palabra emuná, que significa verdad o fidelidad, porque al final en el hebreo verdad y fidelidad ambas describen el carácter veraz y fiel de Dios a sus palabras y a sus promesas. Entonces Pablo está viendo al Mesías venir, Pablo está viendo a Cristo venir y está diciendo su cinturón es la verdad. Su cinturón es una verdad que busca justicia. Y está diciendo, y nosotros ahora estamos unidos a Él porque resucitamos con Él, porque ascendimos con Él, porque estamos sentados con Él. Y si queremos participar de su victoria, nuestro cinturón tiene que ser la verdad. Nuestro cinturón tiene que ser la verdad, sí o sí. Ahora veamos un poco qué tiene que ver, qué significa este tema de ceñidos. Quiero que vayamos a 1 de Pedro 1, del 12 al 14. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis de los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Esos deseos que antes tenían venían de la mentira, venían del engaño, venían de la ignorancia. Ahorita ya están en la verdad. La verdad fue dada a los profetas. Ellos querían vivir lo que nosotros vivimos y nosotros administramos la gracia. Nosotros tenemos un nivel de conexión con Dios que los profetas no tuvieron, un nivel de unión con Cristo que los otros no tuvieron. Estamos en un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Entonces, por favor, ciñan los lomos de su entendimiento. Dado que ya estamos pudiendo participar de la victoria de Cristo, ciñan los lomos de su entendimiento. Y aquí es donde nos ayudan también el hecho de otras versiones. Y por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente en el verso 13 dice, así que piensen con claridad. Y la Nueva Versión Internacional dice, dispónganse para actuar con inteligencia. Entonces aquí vamos entendiendo que la primera regla para ganar esta lucha es pensar con la claridad que nos da la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad quiere decir que ante cualquier circunstancia de la vida debemos de pensar con la claridad que nos da la verdad registrada en las Escrituras. Y disponernos para actuar no en base a las apariencias, no en base a los rumores, sino en base a la verdad de la palabra, no en base a la información que entra por nuestros sentidos, sino en base a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Aquí la verdad, tenemos que regresar a lo que Efesios nos dice de la verdad, y en Efesios 1:13 dice que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, el mismo apóstol Pablo ya nos dijo que la verdad es el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio, hermanos? De manera muy resumida, el evangelio es la buena noticia acerca de lo que Cristo ha hecho para reconciliar a los pecadores con Dios. El Dios que nos crió es santo y nos hizo a su imagen para conocerle, pero a causa del pecado quedamos separados de él y destituidos de su gloria. Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar
y establecerlo como sacerdote mediador y como sacrificio perfecto, como sumo sacerdote, lo resucitó de los muertos y ahora nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados para que al confiar en Él podamos recibir perdón y vida eterna. Ahora, Pablo entiende este mensaje del Evangelio como la palabra de verdad y en Romanos como el poder de Dios para salvación. Hay un diablo que constantemente nos dice mentiras, pero nosotros debemos estar plenamente convencidos de la verdad del Evangelio, y estar convencidos de la verdad del Evangelio es estar convencidos de la nueva identidad que tenemos en Cristo, es estar convencidos de que tenemos vida eterna, de que Él nos perdonó, de que Él nos llama a la santidad también. Aquí voy a mencionar algunos pasajes. Efesios 4, 20 y 21 nos dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces Pablo está diciendo que la verdad está en Jesús. Y cuando nos vamos a las palabras de Jesús, Cristo dijo en Juan 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero luego dijo en Juan 14, 6, yo soy la verdad, pero luego dijo en Juan 16, 13, que cuando venga el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad, y luego dijo en Juan 17, 17, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, ¿quién es la verdad o dónde está la verdad? Número uno, la verdad es Cristo y está en Él. Número dos, la verdad es el Espíritu y está en Él y Él es el que nos guía. Y número tres, la verdad es la palabra, la verdad es la Biblia, la verdad es lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que debe de marcar nuestra cosmovisión? ¿Qué es lo que debe de gobernar nuestro pensamiento? Lo que la Biblia dice acerca de nosotros, y lo que la Biblia dice es que somos hijos, es que somos herederos, es que somos aceptos, es que somos amados, y desde ahí debemos de recibir e interpretar toda la información que después va a entrar por nuestros sentidos. Pero Pablo no solo habla de creer la verdad, también habla de practicar la verdad. En Efesios 4, del 23 al 25, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos por los otros. En el verso 24 está diciendo que la verdad contiene la justicia y la santidad, y es exactamente lo que dice Isaías 11, del 3 al 5. La justicia, la santidad y la verdad están conectados, y Pedro, si hubiéramos seguido leyendo Pedro, y Pedro iba a decir después de que seamos santos como Dios es santo. ¿Por qué? Porque tenemos que ceñir nuestros lomos para poder caminar en esa santidad y para no olvidar que nuestros pecados ya fueron perdonados, dice Pedro también unos versos antes o después. Entonces, para Cristo, estar ceñido con la verdad es estar comprometido con la justicia, según lo vimos en Isaías 11. Lo mismo debe ser para nosotros. Estar ceñidos con la verdad tiene que ver con vivir en un compromiso por la justicia. Juan 3, 20 y 21 dice: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, Juan 3, 21, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechos en Dios. Y aquí está muy claro que la verdad es para practicarla, no solo para saberla. Y la práctica de la verdad establece un contraste con el hacer lo malo. Entonces, practicar la verdad es hacer lo bueno. Y por otro lado, Cristo dice: sus obras son hechas en Dios. Y él acaba de hablar al principio del capítulo del nuevo nacimiento. Y lo que él está diciendo es: el que no tiene vida espiritual no puede practicar la verdad, porque solo el que Dios obra a través de él puede hacer la verdad. Y cuando se expone a la luz, se da cuenta que la única verdad practicada es lo que dejó que Cristo hiciera a través de él, que Dios hiciera a través de él, que el Espíritu hiciera a través de él. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Hermanos, decir que tenemos comunión con Dios y no querernos amar a la gente, no querer juntarnos con la gente, no amar la iglesia, es andar en tinieblas. Primera de Juan 2, 9 y 11 dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano y habla en tinieblas no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Practicar la verdad es vivir a la luz de su gracia y de su amor, que cuando comprendemos esa gracia y ese amor y lo recibimos, nos conduce a amar a la gente, nos conduce a perdonar, nos conduce a ayudar, nos conduce a servir, nos conduce a orar por los demás. Practicar la verdad es vivir en la luz, y vivir en la luz es amar. Es muy, muy claro. Dado que hemos resucitado con Cristo, estamos unidos a Él, debemos de vivir una vida coherente con la verdad del Evangelio. La mentira y el engaño no pueden seguir formando parte de la vida del creyente, porque son una afrenta al Dios de la verdad y entristecen al Espíritu Santo. Por tanto, dificultan la relación con Dios y la recepción de su poder divino. Efesios 5, del 8 al 10, también nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz, y que el fruto del Espíritu también es bondad, justicia y verdad. Entonces Pablo nos exhorta a llevar los frutos de la luz y de estar llenos del Espíritu, que es vivir una vida donde se practique la verdad, que al mismo tiempo es mostrar bondad y defender la justicia. Termino con un comentario de R.C. Sproul acerca de la verdad. Primera Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, comenta R.C. Sproul, la iglesia debe ser la casa de la verdad. Debe estar fundada en el fundamento de la verdad, debe estar comprometida con la proclamación y defensa de la verdad. Estamos viviendo en tiempos de mayor oscuridad en la historia de la iglesia con respecto a la verdad. Hay gente que parece estar más preocupada acerca de la paz, de la tolerancia, de las relaciones, pero ellos no entienden que la única manera en que se puede definir una buena relación es sobre la base de la verdad de la palabra de Dios. Si no te importa la verdad, no te va a importar la Biblia, y si no te importa la Biblia, no te va a importar el Hijo de Dios, porque las Escrituras dan testimonio del Hijo de Dios, y si no te importa el Hijo de Dios, no te importa Dios. Hay una necesidad vital de estar inmersos en la búsqueda de la verdad como creyentes, y en la defensa de la verdad, y en contender acerca de la verdad, porque ese es nuestro llamamiento. Hay mucha falsedad en el mundo, porque Satanás mismo es el padre de la mentira y también se ha metido en muchas congregaciones. Y lo único que nutre nuestras almas y que nos acerca a Dios es su verdad. Nadie quiere dar su vida por una mentira. Y esta verdad está definida por Dios mismo, quien es el autor de la verdad, la fuente de la verdad y el manantial de la verdad. Jesús mismo fue la personificación de la verdad. Y por eso oró en el aposento alto por la santificación de sus discípulos. ¿Y cómo oró? Diciendo, Padre, santifícalos. ¿De qué manera? Mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Si no te importa la verdad, no te importa la santificación. Y si no te importa la santificación, quizá no seas cristiano. Es imposible ser cristiano y no estar preocupado por la verdad. ¿Cómo ceñir mis lomos con la verdad? Preguntándome, ¿creo la verdad? ¿Creo lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo? ¿Creo lo que la Biblia enseña acerca de Dios? ¿Creo lo que la Biblia enseña acerca del Evangelio? ¿Creo lo que la Biblia dice acerca de mí? ¿Hablo y vivo esa verdad que creo? Preguntas de reflexión. ¿Comprendes que el día malo puede ser una tentación surgida del deseo del enemigo de hacerte caer? ¿O puede ser también una disciplina como consecuencia de tu desvío? ¿O puede ser una tribulación como consecuencia simplemente de este mundo quebrado y gobernado por el mal en el cual habitamos? ¿Cuál es el pensamiento gobernante más común en tu vida respecto a tu valor? ¿Es que fuiste comprado por precio de sangre? ¿Cuál es el pensamiento gobernante más común en respecto a tu identidad? ¿Te ves como hijo amado? ¿Cuál es tu fuente de la verdad? ¿Qué es lo que más tiene peso para ti? ¿Qué es lo que establece tu verdad? ¿La ciencia o lo que dice la Biblia? ¿Lo que dice un ministro religioso o lo que dice la Biblia? ¿Lo que dicen tus sentidos o lo que dice la Biblia? Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te damos gracias
por la maravillosa noticia, Señor, que tú nos has dejado recursos para poder permanecer firmes, para poder, Señor, avanzar con tu luz y llenar este mundo con tu verdad y con tu presencia. Señor, gracias por advertirnos que nos vamos a enfrentar a ciertos días malos, momentos donde nuestra alma va a estar ya sea en prueba o tentación, ya sea bajo disciplina o ya sea bajo tribulación. Pero gracias porque en cada uno de esos tú nos has dado recursos para mantenernos firmes, y gracias porque el primer recurso es tu verdad. Gracias porque tú mismo eres la verdad y tú estás en nosotros, pero gracias porque también el evangelio es la palabra de verdad y hemos comprendido que somos pecadores, que tú moriste por nosotros en nuestro lugar y que tú resucitaste de entre los muertos, venciste la muerte y nos ofreces vida eterna si hemos puesto nuestra fe en ti. Gracias también porque nos has dejado las sagradas escrituras como fuente de verdad para que leyéndolas, estudiándolas y practicándolas seamos santificados y crezcamos en la práctica de la verdad para que podamos caminar en tu luz, creciendo en amor a ti y en amor a nuestro prójimo. Permítenos, Señor, vestirnos, ciñendo nuestros lomos con la verdad, preparándonos para pensar con claridad desde tu verdad y no desde el ruido de la información del mundo que nos rodea, que entra a través de nuestros sentidos. Gracias, Señor, por darnos la capacidad de entender que estamos rodeados por muchas mentiras, porque el príncipe de este mundo es el padre de las mentiras, pero que en medio de tanta oscuridad hay una fuente de luz en tu espíritu, hay una fuente de luz en tu palabra, porque tú eres la luz del mundo y alumbrados por tu luz, también nos llamas a ser la luz del mundo. Ayúdanos a cumplir ese llamamiento. En tu nombre oramos. Amén.